Saludos. En este segundo vídeo de la serie sobre lógica, vamos a desarrollar la idea de los conectores que vimos en el vídeo pasado. A los conectores los llamaremos a partir de ahora operadores lógicos, pero está claro que estos conectores son palabras que enlazan proposiciones. Se le dice operador porque va a modificar el valor de verdad que le hayamos dado a los operandos, es decir, a las proposiciones, pues estos son los operandos. Gramaticalmente, estos conectores, que los denominaremos los operadores lógicos, se conocen como conectores lógicos, gramaticales, textuales o discursivos. También hay otros nombres que pueden ser encontrados en la literatura al respecto. Iniciaremos entonces por el más fácil de todos. La negación es el operador lógico que solo requiere de un operando. Solo modifica a una proposición simple o compuesta. Es un operador que cambia el valor de una proposición. De verdadero lo transforma en falso y de falso lo transforma en verdadero. Gramaticalmente la detectamos por expresiones como es mentira que, no es verdad que, es falso que, o sencillamente un no. Pero hay que tener cuidado de cómo visualizamos a la negación, pues la palabra no puede estar colocada dentro de la proposición y no necesariamente al principio, tal como se observa en el ejemplo. La proposición en la tarde fui al médico pudo estar escrita como es falso que en la tarde fui al médico, pero de manera común se suele expresar como en la tarde no fui al médico. Una negación también puede ser identificada si observamos una frase que contenga un antónimo relacionado con otra frase vista en el mismo párrafo. Por ejemplo, podríamos hablar de esa acción es legal, por lo tanto sería mi proposición A, pero si más adelante decimos esa acción es ilegal, hablando de la misma acción, entonces estamos frente a la negación de la proposición A, pese a que no hemos escrito la palabra no o alguna de sus variantes. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo interpretamos los antónimos, pues los que nos interesan son los antónimos de tipo complementario, es decir, aquellas palabras en las que su significado elimina el de la otra, por lo que son incompatibles entre sí. Si se afirma lo uno, implica que se niega lo otro. Por ejemplo, apagar y encender, activo e inactivo, abierto, cerrado, y así varias palabras que al ver su significado se entiende que se excluyen entre sí. Sin embargo, a veces es difícil distinguir si estamos frente a un antónimo complementario o no. Por ejemplo, día, noche. En este caso no se puede considerar antónimos complementarios porque ¿dónde pondríamos al amanecer o al atardecer? Para trabajar con la negación, se necesita de una simbología que la represente. Existen varios símbolos asociados a la negación que se pueden encontrar en la literatura respectiva. En nuestro caso, y a lo largo de esta serie de vídeos sobre lógica, el primer símbolo que se observa en este apartado de simbología será el que usemos. Pero hay que tener en cuenta los otros símbolos por si acaso nos topemos con artículos que los utilizan. Tal es el caso del álgebra booleana. Asimismo, en programación, se utilizan símbolos que van acorde al teclado que se usa. Analicemos el siguiente ejemplo, que contiene la proposición compuesta no hay caminos que conduzcan al valle perdido. Se observa claramente una negación de una proposición simple, por lo que al traducir al lenguaje simbólico, primero asignamos una letra a la proposición simple, en este caso, la letra A. Y para la negación correspondiente, colocamos el símbolo respectivo a la izquierda de la letra A.
En el siguiente ejemplo, la proposición Juan es mayor que su hermano Ernesto fácilmente se puede negar colocando un no dentro de la frase, quedando Juan no es mayor en tamaño que su hermano Ernesto. Pero también podemos hacer lo mismo usando antónimos complementarios, pues la palabra mayor tiene por antónimo menor o igual. Con esto, la negación de la proposición A sería Juan es menor o igual en tamaño que su hermano Ernesto. En este caso, las palabras mayor, menor o igual no son antónimos complementarios por separado, sino que se deben juntar dos de ellas para formar el antónimo complementario de la tercera. Analicemos entonces un poco más estas tres palabras. Su significado denota una relación de orden entre dos cosas. A es menor que B, A es igual que B, A es mayor que B. Las tres son mutuamente excluyentes, pues no se puede decir al mismo tiempo que A es menor y mayor que B, o A es mayor e igual a B, o A es menor, igual y mayor que B. Note que en las frases se ha utilizado también los conectores y, e y la coma, que corresponden al siguiente operador lógico que veremos. Pero por el momento está claro que no pueden darse al mismo tiempo dos de las tres características o también las tres. Para crear entonces los antónimos se usan dos de las tres palabras y se juntan con el conector o, que también veremos más adelante, quedando los antónimos construidos de la siguiente forma. Es importante mencionar que el antónimo de igual no se suele escribir como mayor o menor, sino que la palabra usada es diferente. El concepto fundamental de la negación es cambiar el valor de verdad de la proposición que está negando, por lo que una tabla de verdad de la negación genera para el 0 un 1 y para el 1 un 0. Lo falso lo transforma en verdadero y lo verdadero lo transforma en falso. En circuitos digitales se puede encontrar este tipo de operador lógico representado como se muestra en la figura. Un triángulo con un círculo pequeño a la derecha. Al ingresar una P por la izquierda, obtenemos un no P por la derecha. A estos circuitos también se los llama puertas lógicas y en este caso se trata de la puerta lógica NOT. Se pueden construir circuitos electrónicos a partir de estas puertas lógicas, por lo que se necesitan de ciertos elementos electrónicos para el efecto. Problemas con la puerta lógica de la negación. En el mercado podemos encontrar estas puertas lógicas en forma de circuitos integrados, también llamados chips, que pueden estar montados en los llamados protoboards, que son placas de prueba donde se pueden insertar elementos electrónicos. Por supuesto que para ver la respuesta de las puertas lógicas se necesita además de luces LEDs, resistencias adecuadas para estos LEDs, pulsadores y una fuente de voltaje que suministre la energía requerida por la puerta. Con todos estos elementos podemos visualizar lo que sería el armado de un circuito electrónico que use la puerta lógica de la negación, misma que se la encuentra en el mercado con la numeración 7404. La fuente de voltaje energiza el circuito integrado 7404 y un pulsador. Mientras no se presiona el pulsador, el LED se mantiene encendido, pues la puerta NOT invierte el voltaje de entrada. Si en la entrada no hay voltaje, a la salida en cambio sí la hay. Pero si presionamos el pulsador, a la puerta NOT le llega voltaje y por ende la salida cae a 0 voltios, apagando el LED. Los siguientes operadores lógicos que veremos, empezando por la conjunción,
requieren de dos operandos para trabajar. ¿Qué es la conjunción entonces? De acuerdo al diccionario de la lengua española, gramaticalmente tiene dos acepciones. Por una parte nos dice que son palabras que relacionan a otras palabras, grupos sintácticos u oraciones. Por otra parte nos habla de los elementos que integran el paradigma de la conjunción, que son los diversos tipos de conjunción. Para la conjunción lógica, no todos los tipos que indica el diccionario son válidos, por lo que únicamente se muestran los que nos interesan. En la tabla observamos ejemplos de la conjunción adversativa. Este tipo de conjunción une dos proposiciones que se contraponen o se oponen entre ellas, como por ejemplo la palabra pero. Expresa que lo que viene es una contrariedad sobre lo que se dice en la primera proposición. Si se observa con detenimiento los ejemplos, las dos proposiciones que se están conectando deben ser verdaderas al mismo tiempo para que la frase en su conjunto sea verdadera. Ese es el concepto fundamental para visualizar a la conjunción. Los tipos de conjunción comparativa juntan proposiciones que se están comparando entre sí. Normalmente se distinguen por el uso de la palabra como. Las del tipo copulativa unen las proposiciones como si fuera un listado o una enumeración, en la que se van agregando ideas o conceptos. Son las más comunes de relacionar con la conjunción. Aquí tenemos los conectores y, también, además, incluso. Finalmente tenemos las de tipo temporal que expresan la unión de eventos o ideas en un ámbito temporal. Las cosas suceden en el mismo instante. Las expresiones típicas son, y a la vez, de la misma manera. En la tabla se presentan ejemplos para cada una de ellas. Una vez más, se observa que las dos proposiciones que se conectan deben ser verdaderas para que toda la frase lo sea. Adicionalmente, los signos de puntuación como el punto, la coma y el punto y coma pueden también ser considerados conjunciones cuando unen dos proposiciones y no existen palabras o frases adicionales que pueden ser consideradas a su vez como conectores. Por lo regular, entran en el ámbito de las conjunciones copulativas, es decir, forman enumeraciones. Pero hay que tener un especial cuidado con este tipo de signos, pues acompañados de otras palabras dejan de ser conjunciones. En el ejemplo mostrado, la frase es una conjunción que puede ser parafraseada como hoy es domingo y mañana tengo clases. Pero si la frase mostrada con la coma le agregamos al principio la palabra sí, deja de ser conjunción. Su significado cambia y pasa a formar parte de otro conector que veremos más adelante. La representación simbólica de la conjunción puede variar como en la negación, pero al igual que la negación usaremos la primera en estos vídeos, mientras que la segunda se usa en álgebra booleana y las dos últimas en programación. Aunque dependiendo del lenguaje de programación que se use, la forma de escribir en código una conjunción puede variar. En el siguiente ejemplo observamos varias proposiciones contenidas en la frase que se analiza. Tenemos una coma y una i que indican conjunción del tipo copulativa, pues claramente se están enumerando ideas. Por lo tanto, al separar las proposiciones y asignar las respectivas letras representativas, tendríamos la proposición A, tengo que ir a la oficina. La proposición B, tengo que ir al banco. Y la proposición C, tengo que ir al supermercado. Su traducción simbólica es la conjunción de estas tres proposiciones. Como ya se ha indicado, la conjunción genera una proposición compuesta que será verdadera únicamente si las dos proposiciones que la componen son verdaderas también. Con este concepto
La tabla de verdad de la conjunción tendrá uno verdadero únicamente en la última fila en donde las dos proposiciones son verdaderas. En el resto de filas será cero, es decir, falsa. Veamos este ejemplo, en el que se pide el valor de verdad que tiene la proposición compuesta. Si se conoce el valor de verdad de sus proposiciones simples. En el enunciado, hoy es lunes y no es cierto que sean las 9 de la mañana, observamos dos proposiciones unidas por el operador de la conjunción. Pero la segunda proposición además es negada. Por lo tanto, la primera proposición A será hoy es lunes y la proposición B es son las 9 de la mañana. Su traducción es A y no B. Pues negamos la segunda proposición. Para analizar el valor de verdad, construimos una tabla con los valores que nos han dado en el enunciado para cada proposición simple. Nos dicen que hoy es miércoles, por lo tanto la proposición A es falsa. Asimismo nos dicen que son las 9 de la mañana, por lo que la proposición B es verdadera, pero recordemos que en la frase se ha negado la proposición B, por lo tanto su negación sea falsa. Finalmente, en la última columna se realiza la conjunción de A con no B, lo que genera un falso, por lo que podemos decir que la proposición del problema es falsa. Con el ejemplo anterior entra la duda sobre lo que le pasa a la traducción si se cambian de lugar las proposiciones. En la primera línea tenemos el ejercicio tal como nos indicaba el ejemplo. Pero en la segunda línea hemos cambiado de lugar la segunda proposición. A primera vista parecería que únicamente hay que cambiar de lugar en la traducción simbólica a la segunda proposición. Pero la expresión no es cierto que me está indicando que todo lo que viene a continuación es falso. Por lo tanto, la negación no solo afecta a la proposición son las 9 de la mañana, sino que también afecta a la proposición hoy es lunes y a la conjunción respectiva entre ambas, por lo que la conjunción debe ser escrita dentro de paréntesis y afuera de estos la negación correspondiente. En la tercera línea, sin embargo, la coma ejerce un fuerte papel como limitante de la expresión no es cierto que. En este caso, la negación únicamente afecta a la proposición son las 9 de la mañana, dejando intacta a la proposición hoy es lunes y la conjunción que las une. La traducción simbólica tiene el mismo valor de verdad que la primera línea, por lo que son equivalentes. Hay que tener mucho cuidado con la presencia o ausencia de los signos de puntuación, pues estos cambian radicalmente el significado de una frase. Al igual que la negación, la conjunción tiene su representación en circuitos digitales como se observa en el gráfico. A esta puerta lógica llamada AND le llegan dos entradas y en la salida tendríamos la conjunción de ambas. Aunque hemos representado dos entradas únicamente, existen puertas lógicas AND con más de dos entradas. El circuito electrónico que se visualiza utiliza el chip 7408, circuito integrado que contiene 4 puertas AND, aunque solo usaremos una. En este circuito, únicamente si las dos botoneras están pulsadas, el LED se encenderá. Podemos también visualizar la conjunción haciendo una analogía con dos llaves de agua colocadas en serie, una a continuación de otra, para que pueda fluir el agua. Las dos llaves deben estar abiertas. Aunque ya vimos un ejemplo del uso de la conjunción con la negación, sin embargo hay expresiones que trabajan como una enumeración de negación de ideas. La palabra ni, la expresión y tampoco es un ejemplo de estos.
En la frase no quiero ver series de televisión, ni programas deportivos, ni noticias, se observa una enumeración de negaciones, por lo que solo en la primera se usa la palabra no. En las demás se usa la palabra ni, que se traduce como y no. Por lo tanto, si las proposiciones simples son A, quiero ver series de televisión, B, quiero ver programas deportivos y C, quiero ver noticias, la traducción simbólica del enunciado sería no A y no B y no C. El uso de la expresión y tampoco es similar, aunque se suele colocar al final de la enumeración de negaciones. Existen además lo que se conoce gramaticalmente como conjunciones exceptivas, representadas por las palabras excepto, salvo y menos. Lo que hacen estas palabras es quitar de una enumeración la proposición que viene luego de ellas. Por lo tanto, al traducir la conjunción de proposiciones precedentes, se agregaría la última proposición pero negada. En el enunciado, almorcé con Leticia y Juan, excepto con Pedro, se observa una enumeración de acciones, pero al final se niega la última acción con la palabra excepto. La traducción simbólica sería A y B y no sé. Lo explicado anteriormente se visualiza en estos dos ejemplos. La primera frase, no tengo paciencia ni tiempo para escucharte, claramente es una enumeración de negaciones, mientras que la segunda, pasé matemáticas y física menos química, es una conjunción exceptiva. Si representamos con letras cada proposición, entonces la traducción para la primera será no A y no B, mientras que la segunda se traduce como C y D y no E. El operador de la disyunción es un conector que propone la idea de escoger entre dos proposiciones, asumiendo que escogemos siempre la proposición verdadera. Gramaticalmente, el diccionario de la lengua española nos indica que una disyunción básicamente es una alternativa, en la que se debe escoger u optar por una de ellas. Por este motivo es que el primer tipo de disyunción que veremos es la llamada disyunción inclusiva. Su nombre se debe a que es una disyunción en la que no se restringe si una o las dos proposiciones son verdaderas. En otras palabras, se incluye la posibilidad de que las dos proposiciones sean verdaderas. En la primera frase de ejemplo, vamos al cine o a comer, se podría ir al cine y no comer, en cuyo caso la frase es cierta, porque se escogió el cine. Pero también se puede ir a comer después de ir al cine, con lo que no hemos mentido en la frase. Sigue siendo verdadera. La frase sería falsa si no vamos al cine y tampoco a comer. Igual razonamiento se aplica en los otros ejemplos. Surge entonces la idea de que la disyunción inclusiva es falsa únicamente cuando las dos proposiciones que se juntan son falsas a su vez. La representación simbólica de la disyunción inclusiva es variada como los otros operadores ya vistos, pero al igual que los dos operadores anteriores, usaremos la primera en estos vídeos, mientras que la segunda se usa en álgebra booleana y las dos últimas en programación, aclarando que, al igual que en la conjunción, el código depende del lenguaje de programación que se use. En este ejercicio, la frase que se pide traducir contiene una expresión exclamativa que debe ser ignorada, pues no es proposición, por lo que únicamente nos fijamos en la última parte que dice irme a la playa o al picnic. Luego, al representar cada proposición simple con una letra y ligarlas con la disyunción inclusiva, tendríamos la traducción simbólica solicitada. En este ejemplo hay que observar que existe la posibilidad de ir a la playa y hacer picnic en la misma playa, por lo que las dos proposiciones pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Disyunción inclusiva.
Sin embargo, veremos más adelante que existen frases en las que las dos proposiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, las posibles combinaciones en los valores de verdad para la disyunción inclusiva generan un valor de verdadero, un 1, en 3 de las filas, excepto en el caso en que las dos proposiciones sean falsas, tal como se visualiza en su tabla de verdad. En circuitos digitales, la representación de la disyunción inclusiva es la puerta lógica OR. Gráficamente parece una punta de flecha con dos entradas y una salida. El circuito electrónico que se visualiza utiliza el chip 7432, circuito integrado que contiene 4 puertas OR. En este circuito, únicamente si las dos botoneras no están pulsadas, el LED no se encenderá. Al igual que se hizo en la conjunción, en la disyunción se puede hacer la misma analogía de las dos llaves de agua, pero colocadas en paralelo. De esa forma basta que una de ellas esté abierta para que fluya el agua. En el vídeo anterior se realizó un ejercicio con 3 llaves de agua, generando la tabla de verdad sobre los casos en los que fluía el agua. Observando la disposición de las llaves, se observa que la llave A está en serie con las llaves B y C que están en paralelo, por lo que B y C estarían en disyunción, y esta disyunción estaría en conjunción con A. Realizando primero la disyunción de B con C, debido a que los paréntesis se hacen primero y luego realizando la conjunción de esta columna con A, observamos la misma columna que ya habíamos obtenido en el anterior vídeo. Por lo tanto, la traducción simbólica de este problema es A conjunción con la disyunción de B con C. Hablamos al comienzo de la disyunción que existían dos tipos. Vimos primero la disyunción inclusiva, ahora veremos la disyunción exclusiva. Pero observando las palabras que distinguen a este operador, el primero es exactamente igual al que se vio para la disyunción inclusiva. ¿Cómo podemos entonces distinguir el operador disyuntivo inclusivo del exclusivo? El truco consiste en entender las proposiciones a las que se aplica la disyunción. La disyunción exclusiva, como su nombre lo indica, es excluyente. Por lo tanto, en la disyunción hay que tener claro que únicamente se puede escoger una de las dos proposiciones, no las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en la frase me voy al mall en bicicleta o en moto, es más que obvio que no puede irse al mismo tiempo en los dos medios de transporte, solamente en uno de ellos. Esta disyunción entonces es exclusiva. En ocasiones, para evitar esta ambigüedad, se usa la última expresión, es decir, añadir la frase, pero no los dos a la vez. La representación simbólica de la disyunción exclusiva es variada, pero usaremos la primera en estos vídeos, mientras que la segunda se usa en álgebra booleana y las dos últimas en programación. En este ejercicio en el que se pide la traducción al lenguaje simbólico, la frase o comes helado de chocolate o de vainilla, tú decides, es una frase con una exclamación al final que básicamente reafirma la limitación de la toma de decisión a un solo tipo de helado. Por lo tanto, estamos frente a una disyunción exclusiva, aunque también se puede apreciar claramente por el uso de las dos letras O. Con lo visto hasta ahora, la disyunción exclusiva genera un valor de verdadero, un 1, en las dos filas centrales.
de la tabla de verdad, pues solamente ahí una sola de las dos proposiciones es verdadera. Sin embargo, podemos llegar a los mismos valores de la tabla precedente usando la o en conjunto con la frase pero no los dos a la vez. En este caso, la o se traduce como una disyunción inclusiva de los operandos. El pero se traduce como conjunción y la parte no los dos a la vez se traduce como la negación de la conjunción de los mismos operandos. De esta manera tenemos la siguiente tabla de verdad. La última columna sería la representación de tal o tal cosa, pero no las dos a la vez. Por lo tanto, en azul tenemos las proposiciones compuestas que debemos obtener primero. Para la primera columna en azul, de la disyunción P o Q y la segunda columna P y Q, los valores de verdad son los que ya hemos visto. Luego, negamos la conjunción. Y finalmente, realizamos la conjunción entre la primera y la tercera columna azules. Se observa que la última columna es idéntica a la tabla de la disyunción exclusiva ya vista. En circuitos digitales, la representación de la disyunción exclusiva es con la puerta lógica XOR. Es similar a la de la disyunción inclusiva, pero se le añade una línea paralela a la izquierda. Sin embargo, se puede trabajar con las puertas ya vistas anteriormente, como se aprecia en el diagrama inferior, valiéndonos de la frase esto o esto, pero no las dos a la vez. Ventajosamente en el comercio sí existe la puerta lógica XOR como tal, por lo que no se necesitan las 4 puertas lógicas mostradas en la parte inferior para representarla. El circuito electrónico que se visualiza utiliza el chip 7486, circuito integrado que contiene 4 puertas XOR. En este circuito, únicamente si una de las botoneras está pulsada y no las dos al mismo tiempo, el LED se encenderá. Y con esto damos una pausa por el momento. En el siguiente vídeo analizaremos los operadores lógicos que faltan.